Hola, soy José Eduardo Dos Ramos de Sencao, soy laico, casado, papá de dos hermosas mujeres, soy licenciado en Filosofía y Educación con estudios en Teología. Me han pedido que comparta con ustedes una reflexión sobre la teología como ciencia y sabiduría. Un primer planteamiento es el que se refiere a nuestro tiempo, que idolatra la ciencia, a la que valora ante todo por sus resultados tecnológicos. Esto hace que fácilmente se desprecie el conocimiento que nos asemeje al planteamiento de hipótesis y experimentos de la ciencia. Me voy a permitir también ir leyendo un poco porque esto me permite también no divagar y lo coloqué por escrito. Esta afirmación inicial personalmente me hizo recordar mi experiencia como profesor de educación moral y religiosa católica en una escuela católica aquí en Portugal, donde yo imparto la asignatura a adolescentes que por encontrarse en esta etapa del desarrollo cuestionan todo lo que es normal, ¿no? Cuestionan muchas cosas. Y aspectos de la religión no escapan a sus agudas críticas y cuestionamientos. Resulta interesante traer a colación la experiencia que viven mis estudiantes cuando, estando ahora en el 7º año, estudian en mi disciplina, en la disciplina de moral, la perspectiva teológica sobre los orígenes, ¿no? Sobre el origen del universo, el origen de la vida, el origen de la humanidad. Y al mismo tiempo están estudiando en ciencias naturales la misma temática, por supuesto, a partir de las teorías científicas. Entonces, ¿cómo es posible, preguntan ellos, que nos digan que los primeros humanos sean Adán y Eva si descendemos del Homo sapiens sapiens? Muchos cuestionan cómo se puede conciliar la teoría del Big Bang, teoría cosmológica, según la cual el universo tuvo su origen en una explosión inicial, con el relato del libro del Génesis, donde se narra que Dios creó al mundo, al hombre y todo lo que existe. La formación religiosa que algunos de los adolescentes tienen es herencia de la transmisión recibida en casa o en la catequesis parroquial. Otros, y no pocos, tienen poca o ninguna información religiosa. La mayoría también carecen de fundamentos que les permiten comprender y hacer significativo el acto de creer. Ellos mencionan que Dios creó al hombre, al mundo en 7 días, pero no poseen elementos teóricos racionales que les faculten para dialogar con las teorías de las ciencias naturales. Son portadores de una fe ingenua. Esta ingenuidad en la vivencia de la fe, lamentablemente, no es propiedad exclusiva de mis estudiantes. Para encontrar solución a estos dilemas, el camino que tomamos en la asignatura es el del diálogo positivo con las teorías científicas, en este caso con el de las ciencias naturales. Partimos primero de la comprensión de las teorías del origen del universo, de la vida y del hombre, con sus postulados, con análisis de sus métodos, considerando sus descubrimientos, sus alcances y también sus limitaciones. Nos aproximamos, pues, al asunto reconociendo el conocimiento que esta ciencia proporciona. Seguidamente abordamos la mirada teológica, desde la comprensión del texto de la Biblia, el texto bíblico, y la verdad que el texto transmite. Estudiamos los géneros literarios presentes en la Biblia y en este caso distinguiendo el significado simbólico del significado literal. Al final, los estudiantes acaban por entender que mientras las teorías científicas responden al cómo y al cuándo, quiero repetirlo, al final ellos entienden que mientras las teorías científicas responden al cómo y al cuándo, la palabra, por tanto, la palabra inspirada en el Génesis, la Biblia, responde a las preguntas de sentido, a las preguntas del por qué y al para qué. Preguntas de sentido, del por qué y del para qué. Muchos de los adolescentes, antes de hacer este camino pedagógico y hermenéutico, manifiestan su escepticismo, que es normal. De cierto modo, reflejan el marcado empirismo de nuestra época. La explicación verificable empíricamente por las ciencias les parece más lógicas de aceptar que las explicaciones aparentemente fantásticas y mitológicas que ofrece el cristianismo. La experiencia vivida por ellos, por mis estudiantes y por mí como acompañante de este proceso, permitió descubrir los límites de las respuestas de las ciencias naturales y la aceptación racional de la mirada teológica a los temas que abordamos. Esto, de cierta forma,
refleja que las ciencias experimentales están destinadas a saber leer el libro de la naturaleza. Son, por lo tanto, las sabidurías del texto, la naturaleza. En cambio, las ciencias humanísticas, y entre ellas la teología, son las disciplinas del contexto. Las primeras, las de las ciencias, enseñan a una persona cuál es su medio concreto y exacto para situarse adecuadamente en él. Las segundas, la teología, en cambio, explican qué hacemos en este medio, por qué estamos en él, de dónde nos encontramos y el sentido que tiene el conjunto de todo.